Hola amigos, Dios les bendiga. Ya estamos una vez más aquí en este curso de avanzados que se llama Siervos de Excelencia, y el tema número 6 es el tema que se llama responsabilidad. Y bueno, el objetivo de este tema es ejercer el servicio con responsabilidad. Ejercer el servicio con responsabilidad. Y creo que este tema va muy enfocado a nuestro tema que se llama Siervos de Excelencia. El siervo de excelencia es aquel que hace su servicio con responsabilidad. Yo quiero que hoy podamos mirar algunos puntos en cuanto a este tema, pero antes, ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé la sabiduría para poder comprender, entender y sobre todo que podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo? Señor, aquí estamos. En esta hora yo quiero poner mi vida delante de ti, pedirte ayuda, porque sin duda que te necesito. Tú sabes cuánto te necesito. Hoy quiero orar, Señor, por cada uno de los que van a escuchar este video, los que van a ver el video, los que van a escuchar el audio. Yo te pido en el nombre de Jesús para que tú bendigas sus vidas enormemente. Y Señor, que pues podamos aprender, que podamos cada tema que veamos, al menos una cosa, poder extraerla y poder aplicarla a nuestro servicio. Señor, yo te agradezco porque sé que tú nos escuchas y sé que tu palabra, Dios, es la guía que necesitamos para seguir adelante, para mejorar nuestra vida cristiana, nuestra vida como discípulos y sobre todo, Señor, nuestra vida como siervos, porque es algo que a lo que tú nos llamaste a servir, a servirte y vivimos para ello, vivimos para servirte. Yo quiero darte muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a iniciar el tema responsabilidad. El objetivo, ejercer el servicio con responsabilidad. Y bueno, vamos a iniciar con este primer punto que es definir lo que es responsabilidad. Y bueno, la responsabilidad, el diccionario la define como cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, ¿sí? Cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo. Eso es lo que es la responsabilidad. Y bueno, encontré lo que es el valor de la responsabilidad y déjame platicártelo. La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano, ¿sí? No de todos a lo mejor, pero al menos esa es la idea, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos ser siervos de excelencia, siervos responsables. Se trata de una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de una forma correcta, ¿sí? En muchos casos, la responsabilidad viene dada por un cargo, un rol o una circunstancia, como un puesto de trabajo o la misma paternidad. Y fíjate qué ejemplos tan claros nos pone, porque cuando nosotros hablamos de ser responsables en el área de trabajo o donde nosotros laboramos, pues es una tarea importante el que nosotros podamos ser responsables. Si nosotros somos irresponsables, pues seguramente no duraremos mucho en ese trabajo, porque siempre las empresas buscan que las personas que ponen a cargo de ciertas labores pues sean responsables. Yo me acuerdo que lo mencionábamos en la introducción de este video, en el tema 1 me parece, que en cierta empresa siempre hay departamentos, hay funciones. Yo te explicaba lo de los jugos. ¿Qué pasa si todos los que hacen los jugos, los que los empaquetan, los que los envasan, los elaboran, están ahí y el vendedor no está? Definitivamente no sirve para nada que los hagan si no va a haber quien los venda. O al contrario, ¿de qué sirve que esté el vendedor de jugos si el que les ponía las tapas no lo hizo? Eso es responsabilidad. La persona tiene que ser responsable. Y hablando del área laboral,
si tú eres una persona que constantemente faltas, que constantemente estás poniendo pretextos, que estás pidiendo permisos, no sé, tantas cosas que se podrían dar, nos empiezan a tachar de irresponsables y a la larga pues nos cuesta el trabajo, ¿sí? Hablando de la paternidad, cuando nosotros como papás no tomamos la responsabilidad, cuando nosotros no tomamos la responsabilidad digamos, de papás, cuando pasa el tiempo, los hijos empiezan a crecer, empiezan con ciertos desórdenes, y ya cuando quieres tomar la responsabilidad es imposible. Es necesario que seamos siervos de excelencia responsables. En estos dos ejemplos pues podemos verlo. Sigue diciendo, en una sociedad se espera que las personas actúen de forma responsable. En una sociedad se espera que las personas actúen de forma responsable. Y hablando de sociedad, hablamos de donde vivimos. De hecho, el núcleo más pequeño de la sociedad es la familia. Y cuando hablamos de que se espera que las personas actúen de forma responsable, estamos hablando de que cada uno ejerza sus derechos y desempeñen sus obligaciones como ciudadanos. Cuando nosotros como familia, núcleo familiar, cada uno tiene sus responsabilidades y cada uno de ellos hace lo que le corresponde, hace lo que le toca con responsabilidad, seguramente esa familia vivirá un orden hermoso, porque ese orden es el orden que Dios estipuló. Y ya en otros cursos hemos visto la actividad de cada miembro, y cuando cada miembro hace su función, seguramente esa familia vive bien. Cuando empieza a haber irresponsabilidades en los hijos de hacer sus labores, en mamá de hacer sus trabajos, en papá de hacer lo que le toca hacer, empieza a haber situaciones. Y estamos hablando de situaciones de pleitos, estamos hablando de problemas económicos, estamos hablando tal vez de desorden en el hogar, le llaman tiradero. ¿Por qué? Porque alguien no está haciendo su trabajo como debe hacerlo. Y bueno, de la misma manera, en el cuerpo de Cristo, como tú y yo pertenecemos en la iglesia, cada uno de nosotros o cada uno de los que tienen una labor o una responsabilidad específica, es necesario que cada uno de nosotros tomemos nuestra responsabilidad. Si no tomamos nuestra responsabilidad, seguramente habrá situaciones, habrá a lo mejor servicios débiles, servicios incompletos. ¿Por qué? Porque alguien no está tomando su responsabilidad. Y bueno, es importante que nosotros podamos ser siervos de excelencia, siervos que estamos tomando la responsabilidad de hacer lo que nos toca hacer, ¿sí? Ese es el primer punto, definición de responsabilidad. El siguiente punto dice habilidad para responder. Habilidad para responder. Y yo cuando leí por primera vez esta frase, yo dije, pues yo soy bueno para eso. Porque, y bueno, pensando en lo que hablamos, ¿sí? De pronto decimos, no, a mí que me la haga y yo sí le contesto, y yo sí le digo, y lo dejé calladito, ¿sí? Bueno, tristemente no se refiere a lo que es hablar, no se refiere a lo que estamos contestando, no se refiere a eso, se refiere totalmente a la responsabilidad. Y bueno, la habilidad para responder en el marco de la responsabilidad se refiere a hacernos responsables de algo, a asegurar una cosa, garantizando su verdad y cumplimiento. Y eso nos habla de lealtad. Considera lo hecho, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos comprometido a hacer algo, nos han puesto alguna responsabilidad y tal vez hemos fallado o no hemos tenido esa habilidad para poder responder a lo que nos han encomendado, ¿sí? Es necesario que podamos tener esa habilidad para poder responder
de una forma correcta, ¿sí? Quisiera ponerte un ejemplo. En el fútbol, por decir, cuando los jugadores, el partido está en juego y de pronto sucede que el equipo va perdiendo, ¿sí? Y hay un jugador en la banca que es muy bueno, que es un jugadorazo. Y el director voltea a la banca y le dice, ¿sabes qué? Sánchez, entras. Y de repente entra Sánchez y el director técnico lo que anhela es que ese jugador se comprometa al máximo, se esfuerza al máximo y tenga esa habilidad para poder responder a la confianza que el director técnico le ha confiado, le ha dado, ¿sí? Y bueno, entra el jugador Sánchez y empata el partido y provoca un penalti y ganan el partido. Esa es la habilidad para responder y eso es lo que Dios anhela que cada uno de nosotros podamos tener, que podamos tener esa habilidad para responder al trabajo que se nos encomiende, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros podamos ser de esta manera. Dios quiere que nosotros podamos tener esa habilidad para poder responder. Hay un ejemplo de un hombre en la Biblia, hay muchos que cumplieron con el propósito por el cual fueron llamados, pero ya hemos hablado un poquito acerca de Nehemías y yo quisiera que, pues igual si tienes modo de leerlo en casa, el libro completo, los primeros capítulos, te vas a dar cuenta que él dispuso su corazón para poder trabajar en reconstruir Jerusalén, el muro y el templo y algunas cosas que estaban mal debido a los enemigos que destruyeron la ciudad. Y él en su corazón tuvo el poder trabajar en ello, ¿sí? Y llegó a ese lugar, empezó a trabajar, empezó a hacer las cosas. Él tuvo una habilidad para responder, ¿sí? Había un trabajo que hacer y él lo hizo. Y también motivó a que todos respondieran al trabajo que se debía hacer, ¿sí? Nehemías puede ser un gran ejemplo de saber responder. Vamos a leer Nehemías capítulo 4 en el verso 21. Dice la palabra: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y era un compromiso total, era que él sentía con esa responsabilidad de que tenía que hacer el trabajo, ¿sí? Y eso es algo que nosotros debemos de tener, una habilidad para responder, ¿sí? Eso va a requerir que podamos prepararnos, que estemos capacitados. Del jugador que te decía que estaba en la banca, seguramente no estaba ahí por malo, seguramente a lo mejor había alguna estrategia y él estaba preparado, ¿sí? Él estaba preparado para saltar a la cancha cuando el director técnico lo quisiera. Y seguramente tú y yo de la misma manera tendríamos que estar preparados para que cuando llegara ese momento donde Dios dijera: vas, te toca a ti, tengamos la habilidad para responder. Y por eso es que hay todo un sistema de cursos en el cual Dios permite que nos preparemos, Dios permite que nos capacitemos para que cuando llegue ese día en el cual Dios te diga: vas, tú lo puedas hacer con responsabilidad y puedas responder al llamado, que Dios te está haciendo. Hablando de habilidad, podemos decir que habilidad es la capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo. Capacidad, inteligencia y disposición
para realizar algo. Hablando de capacidad, sí prepararnos, pero tener la confianza de que Dios es el que te capacita, que el Espíritu Santo es el que te hace apto para toda buena obra. Capacidad es talento e inteligencia. Y dice 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y en ese punto yo creo que tendrías que tener la confianza de que si Dios te llamó, de que si Dios te está poniendo a hacer algo, tú tienes que decir: Señor, yo voy porque tú me haces apto para toda buena obra. No es que seamos competentes por nosotros mismos, nuestra competencia proviene de Dios, ¿sí? También habilidades, inteligencia, es facultad de conocer, analizar, comprender. Yo puedo decir que es saber hacerlo. Y eso te lo va a dar la experiencia que tú tengas en Dios, esos tiempos en su presencia, esas anotaciones que tú tengas en tus libretas, es necesaria, ¿sí? Entonces, todo eso lo va a lograr. Y bueno, lo que sí es a lo mejor importante que tú tengas, aquí es donde de pronto muchos ya no estamos tan dispuestos, ¿sí? Habilidades, capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo. Y la disposición de una persona se refiere a su estado de ánimo para hacer algo a corto plazo. ¿Qué tanto estás dispuesto a trabajar? En algunos de los temas pasados ya hemos tocado algo así como que de pronto ya no tenemos tanto ánimo para hacer las cosas. Y yo creo que Dios hoy te está diciendo: tienes que estar con la misma disposición. La semana pasada Dios nos hablaba acerca del amor. Dios nos decía que teníamos que trabajar con amor. Y ahí en Apocalipsis nos decía que habíamos dejado nuestro primer amor. Entonces es tiempo de analizar cómo estamos haciendo el trabajo. La disposición es importante, ¿sí? Dios anhela que nosotros tengamos la habilidad de responder. Sí, yo trabajé en ventas y había mucha rotación de personal porque le daban a lo mejor una ruta a un vendedor y pues no vendía, hacía la concha, tantas cosas que sucedían, se autorrobaban, se iban a su casa a almorzar, no sé, tantas cosas que sucedían, que no tomaban el trabajo con responsabilidad, lo bajaban de ruta, subían a otro, igual. Había muchas personas que no tomaban el trabajo con responsabilidad. Y podemos hablar también de jefes de ventas que, es que la bodega está mal en cuanto a las ventas. A ver, vamos a poner a fulano, a ver, tú tienes experiencia, va, dale. Y bueno, había unos que eran muy buenos y se las arreglaban para poder hacerlo y lo lograban. Entonces creo que nosotros tenemos que ser esos siervos de excelencia, que tenemos esa habilidad para responder, y no con palabras, ¿sí? Sino con nuestro trabajo, con la disposición, con lo que Dios ha puesto en nosotros, pues podamos hacer ese trabajo de la mejor manera, ¿sí? Bueno, siguiente punto. Vamos a empezar a hablar acerca de responsabilidades, tanto espirituales, materiales y algunas morales. Y aquí yo tengo algunas, te las voy a mencionar, pero yo quisiera que en este tema, en esta tarea que tú realices, para ti, ¿cuáles serían tus responsabilidades, tanto espirituales, materiales y morales? Yo te voy a mencionar algunas. Si las quieres anotar en tu lista, lo puedes hacer, pero yo sí quiero que le puedas agregar algunas otras. Que digas, no, yo creo que también a mí Dios me está pidiendo esto, y esto lo tengo que anotar, porque yo quiero ser un siervo de excelencia, quiero mejorar y quiero lograr ser un siervo de excelencia, ¿sí? Vamos a iniciar responsabilidades espirituales. Todas aquellas cosas que se necesitan para que tú puedas ser un siervo de excelencia.
en cuanto a lo espiritual, ¿sí? Cuando Dios te llama a servirles, adquieres responsabilidades que tienes que procurar. Quiero ponerte el ejemplo de Josué, ese joven que fue ayudante de Moisés. Inició su vida de servicio con un buen sentido de responsabilidad. En Éxodo 33:11 leemos en la palabra que dice que él nunca se apartaba del tabernáculo. Lo voy a leer. Dice: y hablaba el Señor a Moisés cara a cara. Era el líder en ese momento, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y yo quise poner esto porque ya en otras ocasiones hemos visto que el tabernáculo era o simbolizaba la presencia de Dios, era donde la presencia de Dios se manifestaba. Y bueno, ahí Josué, ahí se mantenía, ¿sí? Y bueno, esta responsabilidad espiritual es muy importante. Yo creo que la más importante de todas es que tú puedas permanecer en la presencia de Dios. Hoy que estamos en este tiempo de cuarentena, donde no podemos congregarnos, donde no podemos, pues a lo mejor ni juntos orar, al menos por los medios, pero no podemos estar ahí. Yo quisiera preguntarte, ¿estás tomando la responsabilidad de estar en la presencia de Dios? De estarte llenando en la presencia de Dios. Yo platicaba con una persona el miércoles y me decía, pues ahora que regresemos, pues a ver cuántos quedamos. Yo le dije, no, hermana, ¿cómo cree? Pero si es cierto, no sé. Yo quisiera estar mal en esta cuestión, pero sí es importante que cada uno de nosotros podamos tomar la responsabilidad de estar en la presencia de Dios. Cuando estábamos en el templo, cuando acudíamos a la reunión, en el tiempo de alabanza, a lo mejor levantábamos manos, adorábamos, nos postrábamos. Yo te pregunto, ¿lo estarás haciendo en tu casa? Espero darte like, espero que me estés diciendo sí lo estoy haciendo, porque es algo necesario. Josué tomó esa responsabilidad desde que era muy joven. Estuvo ahí siendo servidor de Moisés y él se mantenía en la presencia de Dios, se mantenía en el tabernáculo. Entonces la primera cosa es buscar estar siempre en su presencia, siempre en su presencia. Hablando de esto también, Hechos capítulo 6, verso 3 y 4. Dice la palabra de Dios: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes cómo te vas a llenar del Espíritu Santo? Haciendo lo que Josué hacía. Quédate en su presencia. Quédate ahí. Llénate de su presencia. Ahí vas a poder llenarte de su Espíritu Santo. Te vas a llenar de sabiduría. Eso te va a ayudar para que tú puedas dar un buen testimonio, ¿sí? Y eso es lo que Dios anhela. Que tomes la responsabilidad, esa responsabilidad espiritual de que tienes que tener algo tú para que puedas compartir algo. A veces nos sentimos vacíos, a veces nos sentimos que no traemos nada, ahora sí que no trae nada. ¿Por qué? Porque no has tenido esos tiempos en su presencia y Dios quiere que los puedas tener. Entonces busca estar siempre en su presencia. Busca esa llenura de su Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Tus palabras solas no van a poder hacer nada. El servicio que tú hagas, si lo haces vacío, pues no va a tener un buen sabor de boca al final. Es necesario que lo hagamos con la llenura de su Espíritu Santo. En el versículo 4 que te leí ahorita de Hechos 6, los discípulos estaban hablando y decían: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esa es otra cosa que también tenemos que buscar, que podamos tomar esa responsabilidad de estar en oración, de estar en la lectura de la palabra. 50-50. Acuérdate que la oración es eso, es comunicación. Yo hablo, yo escucho
y Dios habla. Eso es la oración y es importante que nosotros podamos estar buscando eso. A los 7 varones que estaban contratando ahí, los contrataron para servir las mesas. Y los discípulos dijeron, bueno, pues mientras ellos sirven las mesas, nosotros hacemos este trabajo. Y fíjate muy bien, porque también es trabajo orar y leer la Biblia. Permaneceremos en el ministerio de la palabra. Y ellos sabían que tenían que trabajar en eso, porque era su trabajo. Imagínate Pedro y Juan cuando iban al templo de la Hermosa y no oraron, ni siquiera oraban, ni leían la Biblia, ni nada. Y llegan con el cojo y, a ver, levántate. Pues no, porque el trabajo lo hace Dios. Nosotros simplemente nos disponemos. Y si Dios no está en nosotros, no haremos mucho. O lo que haremos, pues no tendrá mucho fruto que digamos, ¿sí? Entonces, ese sería otro, persistir en la oración y en la palabra. Persistir en la oración y en la palabra, ¿sí? Bien, otra cosa que me parece interesante que nosotros también podamos buscar como una responsabilidad espiritual es cómo está tu corazón. Cuidar cómo está tu corazón y sobre todo en la limpieza, ¿sí? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿sí? Si alguno se limpia, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. ¿Qué tan limpio estás? Tenemos que buscar esa limpieza, esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es necesario que tú y yo podamos pensar que Dios quiere que nosotros tengamos limpieza en nuestro interior. ¿Cómo están tus manos? Tenemos que aprender a estar limpios, porque Dios quiere utilizarte, porque Dios no va a buscar a alguien más, Dios quiere usarte a ti. Es por eso que tú tienes que pensar esta parte bien, limpieza. Y bueno, en cuanto a la preparación y el conocimiento de la palabra, que también es importante, te tienes que estar preparando. No simplemente tomar tu lectura diaria, que la que llevamos, que también es importante como siervos de excelencia. Lo que tenemos que buscar estar tomando esa responsabilidad de la lectura diaria, pero aparte tenemos que escudriñarla, tenemos que meditarla. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tú quieres ser así? ¿Siervo de excelencia? Pues tienes que prepararte. Tienes que prepararte. Dios quiere usarte. Y el día que Dios te use, tienes que estar preparado para poder hacerlo, ¿sí? Ahora vamos con las responsabilidades materiales. Responsabilidades materiales. Y bueno, en cuanto a las responsabilidades materiales, tenemos que aprender a ser responsables con todo lo que necesitas para realizar tu servicio. En cuanto a lo material se refiere. En el ejemplo de Nehemías, en el capítulo 2, cuando habla con el rey y le dice: ¿sabes qué? Pues es que estoy triste porque mi ciudad está destruida. Y el rey le dice: ¿sabes qué? Pues ve. Y le dice: ¿qué necesitas? Entonces cuando él ve qué necesitas, él le pidió algunas cosas en cuanto a, por decir, permisos más que nada para poder construir. En Nehemías 2:8 dice: y también una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios
sobre mí. No se fue solamente con las manos vacías, él se fue con lo que necesitaba. Cuando un maestro albañil va a trabajar a cierto lugar, lleva su bote, y ahí en su bote lleva su martillo, lleva su metro, lleva su amarrador, lleva su nivel, lleva su hilo, lleva todo ahí en su botecito. ¿Por qué? Porque es lo que necesita para realizar su trabajo. Piensa en Nehemías, ¿no? Que pues ya se fue desde el lugar donde estaba, llegó allá. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para conseguir la madera? Él pensó y dijo, necesito esto. Y güey, se lo llevó, ¿sí? Y bueno, así nosotros tenemos que pensar también. No sé en qué área sirvas, no sé lo que tú necesites, pero sí tienes que pensar muy bien siempre en esas necesidades, porque también son responsabilidades. Hay un ejemplo de cuando Jesús va a tomar la Pascua. Le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Hay que preparar la Pascua. Lucas 22:8 dice, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparados la Pascua para que la comamos. El verso 13 dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, ¿sí? Tenían todos los elementos necesarios. Vamos a poner este ejemplo. Imagínate aquí en el día de la cena, ¿no? Por decirlo, que pues ya vamos a tomar la cena y no está el jugo. No está el jugo de la vid. Ay, pues ¿qué hacemos? ¿Sí? Tendríamos que ser responsables y tener todo en orden. Yo no sé cuál sea tu servicio, pero podrías ser profesor de niños y podrías tener, pues, preparar todas tus cosas con anticipación para que el mero día no estés corriendo que, híjolas, que las copias, híjolas, que los dulces y pues ya así sin dulces, pues vamos a hacerlo así. Y Dios tiene que ayudarnos para que podamos hacerlo así, que podamos tomar no solamente las responsabilidades espirituales, decir, ya vengo bien orado, ya pues ahorita doy mi tema y ya pues que lluevan dulces del cielo y que dibujen en el piso. No, todo tenemos que tener preparado. Si somos de la alabanza, que la plumilla, que el cable, que el eliminador, todo estar preparado con anticipación para que pues estemos tranquilos, estemos calmados, no corriendo, falta un minuto y falta el cable, córrele. El servicio que tú hagas, ¿sí? Profesores de cursos, porteros, todos que podamos tener lo que necesitamos en cuanto a lo material para hacer nuestro trabajo de la mejor manera. ¿Cuáles son tus responsabilidades materiales? Te lo dejo de tarea, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la responsabilidad moral, que también es importante, básica, si queremos ser siervos de excelencia. La capacidad y la obligación moral que tenemos las personas para responder plenamente por nuestros actos realizados. Y bueno, es interesante, yo lo quise resumir en haz lo correcto. Haz lo correcto siempre. Tiene que ver con el 100% de nuestra conducta. En otras palabras, tenemos que ser ejemplo dentro y fuera de nuestro servicio. Me acordé de los militares. Ellos también hablan de esto. El domingo que viene vamos a tener un tema con los niños para que también, si lo puedes escuchar, vamos a hablar acerca también de que nuestra actitud debe ser la correcta dentro y fuera de la unidad. Entonces, de eso habla la responsabilidad moral, de hacer lo correcto siempre. Y bueno, Pablo le dijo a Timoteo estas palabras en 1 Timoteo 4, 15 y 16. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, persiste en la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, y yo le voy a agregar aquí, a los que te vieren. Muchos verán tu testimonio y se les antojará ser como tú. ¿Por qué?
que tienes una responsabilidad moral, ¿sí? Y algunas cosas que yo anoté aquí, recuerda que tú vas a hacer tu lista de lo que tú creas que Dios te está pidiendo a ti, de la responsabilidad que tú debes tener, tanto espiritual, material y moral. ¿Qué pasa con tu tiempo? Eso habla de algo moral también, ¿sí? Ética, alguien le podría haber dicho ahí, ¿no? Tus horarios, ¿cómo están tus horarios? En todas partes, no solamente en la iglesia, ¿sí? Vamos a conectarnos a Zoom. Hasta ahí llegamos tarde, no puede ser. O si llegamos a tiempo, pero después resulta que venimos bien desvelados y estamos todos mal. Ya te vas allá por un energetizante, ¿no? Porque ya te sientes bien mal, ya no aguantas. ¿Por qué? Porque te desvelaste un día antes. Eso habla también de responsabilidad moral. ¿Cómo te presentas ante el Señor? ¿Sí? ¿Cómo te presentas cuando llegas a tu servicio? Llegas tarde, vienes desvelado, llegas tarde. Cuando vas a la escuela podemos aplicar lo mismo podemos aplicar. En el trabajo nos conocen por flojos, nos conocen por más o menos, haz las cosas más o menos, tárdate más para que no tengas que hacer más. En el hogar, las hermanas, tenemos que aprender a hacer las cosas bien, incluso en nuestra misma persona, que la rasurada, que la planchada, todo de la mejor manera, que nos vean y nos digan, oh, wow, esa persona es especial, es diferente. ¿Quién es? Pues es un hijo de Dios, es un siervo de excelencia. Donde quiera que tú andes, tus palabras, lo que hablamos, cuidado también con lo que hablamos, es importante. No importa que solamente vayas a la iglesia a barrer, no importa que vayas a la iglesia a tomar una cámara, no importa que vayas a la iglesia a cocinar, no importa. Nuestra conducta debe ser pulcra, dicen los militares. Y es algo que tenemos que cuidar. Eso es la responsabilidad moral, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Efesios 4, del 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tienes que andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿sí? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Dios nos llamó, Dios nos hizo un llamado especial y tenemos que corresponder a ese llamado, ¿sí? Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que habla acerca de la autoridad y la responsabilidad, ¿sí? Dos palabras que son interesantes y creo que se relacionan porque, vamos a leer las definiciones. La definición de autoridad es potestad, facultad de mandar y hacerse obedecer. Esa es la autoridad, ¿sí? Y si a lo mejor tú en tu trabajo tienes autoridad, podrías decirme lo correcto, ¿no? Porque lo que más quieres es que a las personas que les das una instrucción te obedezcan. Papás, nuestros hijos, queremos que nos obedezcan. Y bueno, la responsabilidad, lo vimos al principio, es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo. Entonces, alguien dijo por ahí una vez, la autoridad se gana, ¿sí? Y si ponemos el ejemplo de casa, podríamos decir que la autoridad es el papá y que los hijos están sujetos a la autoridad y cada uno tiene sus responsabilidades. Ahora, ojo aquí, no porque el papá sea la autoridad, no quiere decir que no tenga responsabilidades, ¿sí? De hecho, creo que entre mayor autoridad, mayor responsabilidad. Algo me queda claro, algo que hace un tiempo nos platicaban, es que cuando Dios te dé
pues un trabajo, a lo mejor algún puesto, algún lugar privilegiado en la casa de Dios, como servir como líder de algo, no digas yo soy la autoridad, sino que lo pienses como decir tengo responsabilidad, ¿sí? Y es algo que tenemos que cuidar, porque de pronto podríamos ser como esos papás mandones, ¿no? Que están en la casa y tráeme las chanclas y tráeme la botana, échame aire, y podríamos caer en eso, a abusar de la autoridad. No sé si te acuerdes de lo que vimos en un curso pasado, que hablábamos del problema del clericalismo, que era eso, ¿sí? El no tener o no saber usar la autoridad, mal utilizarla, ¿sí? A lo mejor tratar a los demás con desprecio, como nosotros somos la autoridad, tratarlos mal, ¿sí? Entonces Dios quiere que nosotros tengamos cuidado y que podamos ganarnos también esa autoridad. Por ahí alguien también comentaba en un tema que si quieres que tus hijos te obedezcan, tienes que aprender a servirles, ¿sí? Y bueno, cuando tú sirves a las personas que tienes a tu cargo, seguramente se van a sujetar a lo que Dios te muestre para ese servicio, ¿sí? Entonces, en un trabajo también hay autoridades y también tienen responsabilidades. Entre más autoridad, más responsabilidad, ¿sí? Y bueno, Josué también es un buen ejemplo para que tú y yo podamos seguir, porque desde muy joven ayudó a Moisés, servía a Moisés siempre. Después llegó el tiempo cuando Dios le dio la instrucción a Moisés de que le diera la autoridad a Josué. Y es interesante porque eso fue antes de que él muriera. Antes de que él muriera, Dios le dijo, ¿sabes qué? Entrégale la autoridad a Josué, porque él es el que va a seguir en el camino, ¿sí? Y bueno, vamos a leerlo. Números 27, 18. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para no tardarme. Dice, el Señor le respondió, toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Si te das cuenta, en esta cita dice, en quien está el Espíritu. ¿Te acuerdas dónde estaba Josué? En el tabernáculo, en la presencia de Dios. Bueno, pues aquí se nota, porque dice que en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él, preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad, y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Es un gran ejemplo Josué de perseverancia, de mantenerse fiel, de mantenerse ahí con Moisés, mantenerse ahí. Llega el momento en que Dios le da la autoridad a Josué. Yo quiero que pongamos un ejemplo, porque ¿qué pasaría si de repente alguna persona que no conocemos, que ni tú y yo ni yo conocemos, llegara a la iglesia, ¿no? Y supongamos que el hermano Francisco dice, es mi amigo, te voy a poner como responsable de X servicio, ¿no? Y que llegara esta persona y que pues no sabe ni cómo se llaman los hermanos ni nada. Obviamente es algo que está mal, no se puede hacer. Y es lo que yo quiero explicarte, porque si tú no has trabajado en algo, difícilmente vas a poder tener responsabilidad de algo, y mucho más difícil va a ser que tengas autoridad, porque la autoridad se gana con el trabajo, ¿sí? Dios te va poniendo, Dios va mirando tu fidelidad, va mirando tu trabajo. Cuando Dios te pone en un lugar, tú tomas la responsabilidad y las mismas personas se sujetan a ti porque ven tu compromiso, ven tu responsabilidad, ¿sí? Josué capítulo 1, verso 16, dice así: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés,
en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tus mandamientos y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera solamente, que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? Josué toma la responsabilidad, Dios le da autoridad sobre las personas y las mismas personas se le sujetan. ¿Sí? En cuanto a la autoridad y la responsabilidad se refiere. ¿Sí? Vamos al siguiente punto. Usar la autoridad con responsabilidad. Usar la autoridad con responsabilidad. Y eso nos habla de no abusar de la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Sí? Volvemos a la autoridad. No abusar de la autoridad que Dios nos ha dado. Si Dios nos da autoridad, es para utilizarla a favor de las personas que tenemos a nuestro cargo. Poder utilizar bien esa autoridad. Quiero que leamos un pasaje que está en el primer libro de Reyes, capítulo 12, del verso 4 al verso 11. Es la historia de Roboam. Seguramente lo has leído. Si no lo has leído, tendrás que leerle más. Y bueno, yo te invito a que leas esta palabra completa. Tu padre, dice ahí, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: váyanse, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres y respondieres buenas palabras, respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos, sería este, es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Sabia decisión de este rey Roboam. Tristemente, si sigues leyendo, te vas a dar cuenta de lo que sucedió. Cuando escucharon todo lo que les había dicho, dijeron: perfecto. Dice ahí que cada quien se fue a su casa. Y pues este rey no contó con el apoyo del pueblo. Al final de cuentas, pues no duró mucho en el reino, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos tomar la autoridad con responsabilidad. Seguramente Dios quiere ponerte en algún lugar. Dios te va a poner en algún lugar. Dios quiere que lo hagas con amor, con responsabilidad, haciendo las cosas bien, pidiendo consejos. Si no sabes cómo hacerlo, pide consejo para que lo que tú hagas sea agradable, pues para los hermanos, sobre todo para el Señor, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Ahora viene la responsabilidad y el compromiso. Responsabilidad y compromiso. Hoy la palabra compromiso es algo que de pronto nos da temor, nos da miedo. Dices: yo no me quiero comprometer, a hacer las cosas. Y déjame decirte que a eso fuimos llamados. Dios anhela personas que estén levantando la mano y que digan: yo lo hago, yo quiero hacerlo, ¿sí? Responsabilidad es cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo.
Compromiso es obligación contraída por medio de acuerdo, promesa o contrato. Es algo que tú estás obligado a hacer, no tanto porque Dios te obligue, sino porque cuando tú levantaste la mano, te dispusiste para hacer algún trabajo. Y bueno, de pronto equivocamos este término de voluntarios porque es lo que somos. Somos voluntarios, no nos pagan por hacer el trabajo, pero a veces lo equivocamos y aunque ya nos hemos comprometido a hacer algo, hemos en su momento levantado la mano, pues ¿para qué? Yo no voy a ir hoy. Pues hoy no tengo ganas, hoy no voy. Pues llegué tarde y ¿qué? O sea, ¿me pagas por hacerlo? Y hemos como que malinterpretado esta situación. Sin duda que a lo mejor nadie puede decirnos nada. Y seguramente si te lo dicen te enojas. Porque a veces así somos, ¿sí? Pero hoy Dios quiere decirnos, si te comprometiste a algo, no tardes en cumplirlo. Si prometiste algo, no tardes en cumplirlo. Si Dios quiere que seamos responsables con lo que nos hemos comprometido a hacer, y si hemos caído en hacer el trabajo a medias, si hemos caído en hacer el trabajo ahí más o menos, recuerda el día que dijiste yo lo quiero hacer. Seguramente cuando lo hiciste, cuando levantaste la mano y te dispusiste, seguramente tenías más ánimo que el que tienes ahorita. Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser siervos de excelencia, y los siervos de excelencia son aquellos que toman la responsabilidad, que no le da miedo el compromiso y que está dispuesto a hacer lo que le manden a hacer de la mejor manera, ¿sí? Isaías es un ejemplo de esto. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién lo va a hacer? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. Heme aquí, envíame a mí. Yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer bien, lo voy a hacer de la mejor manera. Si ya te has comprometido por un acuerdo, a lo mejor le has prometido al Señor, o contrato no creo, pero a veces sí son más acuerdos, ¿no? ¿Sabes qué? Tú te encargas de la puerta, tú te encargas de los baños, tú te encargas del básico A, del básico de los cursos, no sé. Cuando tienes alguna responsabilidad, hazlo. Que ese sea tu compromiso, que eso se pueda ver, que estás comprometido con el Señor, con lo que tú te has propuesto. Nehemías también lo hizo. Nehemías capítulo 4 verso 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Seguramente si tú te comprometes, seguramente si tú dispones tu corazón y tomas la responsabilidad de siervo, seguramente lograremos tantas cosas como iglesia. Lograremos tantas cosas, ¿sí? Cuando nosotros tomemos la responsabilidad, ¿sí? Bien, vamos a pasar al último punto. Este último punto habla de un equilibrio, ¿sí? Dice este punto: usando el corazón y el criterio. Usando el corazón y el criterio. Y bueno, es algo que se necesita también de mucha responsabilidad, porque en el corazón podemos encontrar los pensamientos, podemos encontrar sentimientos, y es engañoso. Dice la palabra de Dios que es engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces a veces ni nosotros mismos nos podemos entender, pero una parte es el corazón y otra parte es el criterio. Para que puedas entender esta parte del criterio, es una norma, regla o pauta para conocer la verdad o la falsedad de una cosa, capacidad o facultad que se tiene para comprender algo o formar una opinión. Me quedé pensando, me quedé meditando, y me fui a un a un partido de fútbol. De pronto, cuando hay un empate, dicen: el criterio de desempate es
tiempos extras. Y bueno, como que es una regla que se pone. Y bueno, yo estuve meditando esto porque sí, dice que tenemos que aprender a usar el corazón y usar el criterio. Y eso va a ser un equilibrio, el cual cuando nosotros hagamos nuestro servicio o tomemos alguna decisión, no va a ser ni muy duro ni muy blandito, ¿sí? Viendo algunos ejemplos, podemos ver cuando los discípulos del maestro reprendieron a los que llevaban niños para que los bendijera. Te acordarás de esa parte de la palabra. Les dijeron, quiten, no, espérense, no molesten al maestro, ¿sí? Y bueno, ellos a lo mejor ahí se dejaron llevar por los sentimientos, por lo que se les vino a la mente primero. Dijeron, no, espérate, ¿cómo vienen esos chamacos y van a querer ahí molestar al maestro? No, usaron el corazón, se dejaron llevar por el corazón. Pero si hubieran utilizado un poquito el criterio, se hubieran puesto a pensar, hubieran dicho, no, pues el maestro ayuda, el maestro sana, el maestro pues es amigable, el maestro así. No creo que los detenga. Incluso hasta ellos hubieran ayudado a llevar a los niños si hubieran usado el criterio y el corazón. Pero muchas veces así nos dejamos llevar y caemos en hacer cosas que no están bien. Cuando escuchamos a alguien para dar algún consejo, por eso igual es responsabilidad, porque de pronto escuchamos a la hermana, ¿no? Es que me pegó, me golpeó, me pellizcó, me mordió, me hizo, y miren los moretones. Y tú ves y empiezas y dices, hermano, ya se echó a perder, le pegó a la hermana. Y hasta yo empiezo a sentir coraje, es más, hasta yo voy a ir y le voy a poner en su lugar, porque esto no se hace. Pero a lo mejor no escuchaste la otra parte. Y a lo mejor si vas a ver a la otra parte, va a estar peor, con los ojos morados, todo mal, porque pues a lo mejor pelearon por alguna situación que la hermana provocó, y como no supiste la otra parte, tú ya estás pensando en que el hermano tuvo la culpa. Y es un ejemplo, por decir, cuando un maestro de niños, un profesor de niños, el niño tiene un lenguaje inapropiado, ¿no? Dice groserías. Entonces el profesor tiene el criterio de decir, ¿sabes qué? O tiene la instrucción de que cada vez que pudiera suceder algo así, tenemos la consigna de ir con el papá y decirle, oye hermano, su hijo estuvo hablando pues algunas cosas que no son apropiadas. Pero imagínate que el profesor, como el niño está muy bonito, el niño le cae muy bien, el profesor diga, ay, es que lo van a regañar, le van a dar vara y pues mejor no le digo, ya que se den cuenta ellos, ¿no? Eso es lo que no está bien. A veces somos muy blandos y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, por nuestro corazón. Y Dios quiere que podamos ser sabios en esta parte. A veces somos sabios en nuestra propia opinión. No, yo pienso que es así. Y como yo pienso que es así, aunque la palabra diga que no, nos cuesta mucho trabajo. Entonces tenemos que aprender, ¿sí? Aprender. Incluso esto nos llevaría a ser justos, a actuar con justicia. Y quiero que leamos por último Proverbios 3, capítulo 3, verso 3. Dice la palabra ahí, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Te das cuenta? Vamos a poner ahí, es la balanza. La misericordia, que es el amor, el sentimiento, pero la verdad también ahí está. Y no te puedes salir de la verdad para usar solamente la misericordia. No te puedes salir de la misericordia para usar solo la verdad, porque en este caso seríamos muy tajantes, muy duros y no sería lo correcto. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos aprender. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tus sentimientos, no te apoyes en tus emociones, en lo que piensas. Podríamos equivocarnos, ¿sí? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Dios quiere que aprendamos a tener ese equilibrio, misericordia y verdad. Si Dios te ha puesto en un lugar de responsabilidad, recuerda esto siempre. Usa el corazón, pero no te acuerdes que hay un criterio que es la palabra. Y esa palabra nos va a llevar a que podamos ser justos, que podamos hacer lo que realmente se necesita. Es algo que se necesita tomar con responsabilidad porque de pronto nos equivocamos y ya desanimamos a alguien, ya menospreciamos a alguien, ya hicimos algo indebido. Y Dios quiere que tengamos cuidado en esta parte. Y bueno, pues se nos acabaron los puntos. Hoy el tema se llamó responsabilidad. Y bueno, yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser siervos de excelencia, personas que estamos haciendo el trabajo de una forma correcta. Así que pues te doy las gracias por estar viendo este video o escuchando el audio. Yo espero que no solamente sea estar viendo las rayitas negras, que el peinado, las palabras, que no solamente estés mirando lo que podría yo equivocarme, sino que lo tomes de parte de Dios y todo lo que hoy se habló lo puedas meditar y puedas aplicar algo a tu vida, ¿sí? Entonces, pues no me queda más que hacer una corta oración para darle gracias a Dios por este tema y despedirnos. Señor, yo quiero darte gracias porque hoy tú nos llamas a que podamos ser responsables, que podamos tomar la responsabilidad, que es algo bueno, algo que a ti te agrada. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que eres tú, nuestro Maestro, nuestro Señor, el que nos vas guiando y nos estás dando la pauta para poder servirte como a ti te agrada. Así que yo te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de los que van a ver el video o escuchar el audio. Incluso te doy gracias por mi vida, Dios, porque sé que también tú me estás llamando a eso, a que pueda actuar con responsabilidad. Y pues gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues que la paz de Dios sea en sus corazones. Tema 6 se termina. Nos vemos la siguiente semana con el tema 7. No te olvides de hacer tu tarea, lista de responsabilidades espirituales, materiales y morales, ¿sí? Que la paz de Dios sea en tu corazón. Dios te bendiga.